Me llamo Sergio. Tengo 29 años. Y hasta hace unos 4 meses, creía entender lo que significaba la familia. Crecí creyendo en ese tipo de hogar donde uno se apoya pase lo que pase, donde la sangre es más espesa que el agua y todo eso. Pero parece que eso solo aplica cuando eres la hija que comete errores, no el hijo que calladamente baja la cabeza e intenta sobrevivir. Mi hermana Adela tiene 27, 2 años menos que yo, pero siempre ha sido la niña mimada. Podría incendiar el salón y mis padres encontrarían la manera de culpar al encendedor. Yo era el más tranquilo, el ratón de biblioteca, el alma vieja que no pedía mucho. Adela, ella lo pedía todo. Y de alguna manera siempre lo conseguía. Hace aproximadamente un año, Adela hizo lo que describió como una pequeña inversión empresarial. Lo que realmente era. Siguió a su novio turbio en alguna estafa de dropshipping adyacente a las criptomonedas que la desangró en 5 meses. Perdió su piso, destrozó su puntaje de crédito y acumuló casi 40,000 pesos en deudas. Naturalmente, mis padres salieron corriendo. Vaciaron sus ahorros de emergencia, incluso recurrieron a su fondo de jubilación y orgullosamente le contaron a todo el mundo que le estaban dando una segunda oportunidad. Lo llamaron amor. Lo llamaron lo que cualquier padre haría. Eso fue en marzo. En mayo, me enfermé, muy grave. Había estado posponiendo un problema estomacal persistente durante meses porque no tenía un buen seguro y pensé que simplemente estaba siendo dramático. Pero una noche, me desmayé en mi baño. Me desperté en la sala de emergencias conectado a un suero. El médico dijo que si hubiera esperado otra semana, podría haber muerto por una úlcera perforada y una infección que se extendía. Necesitaba cirugía. Nada experimental, nada cosmético, solo un procedimiento laparoscópico básico para extirpar parte del revestimiento de mi estómago y mantenerme con vida. ¿El costo? Alrededor de 12,600 pesos después del seguro. No es poco, pero no es escandaloso. Recuerdo estar sentado en la mesa de la cocina, débil y tembloroso, tratando de explicarles todo a mis padres. Mis manos todavía temblaban por la medicación y estaba tragando cada onza de orgullo solo para pedirles ayuda. Ni siquiera estaba pidiendo la cantidad total, solo lo suficiente para cubrir lo que no podía. Papá apenas levantó la vista de su café. Simplemente negó con la cabeza como si estuviera decepcionado de mí. Deberías haberte cuidado mejor, murmuró. Lo miré fijamente, atónito. No estoy pidiendo una limosna, dije, con la voz quebrada. Lo devolveré. Cada centavo. Ahí fue cuando lo dijo. Ella tiene un futuro, Sergio. Tú solo eres una carga. Esas 5 palabras, todavía las escucho a veces cuando intento dormir. Entonces mamá intervino con su tono suave y condescendiente como si fuera la voz de la razón. No podemos salvarlos a ambos, dijo como si yo fuera un barco que se hunde y que no vale la pena la cuerda. Ya hicimos lo que pudimos por Adela. La habitación se quedó en silencio después de eso. No lloré. No grité. Simplemente asentí y dije, gracias por la claridad. Me mudé una semana después. No hice una escena. Simplemente empaqué mis cosas en silencio, cancelé los servicios a mi nombre y dejé mi llave en el mostrador. Encontré un estudio barato cerca del hospital de la ciudad donde me sometería a la cirugía. Afortunadamente, tenía algunos ahorros propios y un par de amigos que no dudaron en prestarme lo que no podía cubrir. No me hicieron sentir culpable. No me preguntaron qué había hecho para merecer esto. Simplemente me ayudaron. Es curioso cómo las personas sin lazos de sangre pueden sentirse más como familia que las que te criaron. La cirugía salió bien, pero la recuperación fue brutal. Pasé una semana sin poder moverme sin hacer una mueca. Otra semana vomitando todo lo que comía. Estuve solo durante la mayor parte, salvo 1 o 2 amigos que vinieron con comida. Mi teléfono permaneció en silencio, sin llamadas, sin mensajes de texto, ni siquiera una tarjeta de felicitación. Era como si hubiera desaparecido del chat grupal familiar en el segundo en que dije que ya no sería el saco de boxeo silencioso. Pero no me hundí. No me revolqué.
Empecé a hacer planes. Mira, lo que mis padres no sabían es que los había estado ayudando en silencio durante años, pagando reparaciones de automóviles, cubriendo facturas médicas sorpresa, incluso enviándole dinero a Adela cuando estaba resolviendo las cosas en Los Ángeles. Llevaba un registro de todo. Cada recibo de Venmo, cada intercambio de mensajes de texto donde pedían un pequeño favor. Al principio, lo hice porque los amaba. Luego, lo hice por culpa. Pero al final, creo que lo hice porque quería pruebas. Prueba de que importaba. También tenía acceso a una cuenta de inversión conjunta que mi difunto abuelo había dejado cuando yo estaba administrando por razones fiscales porque nadie más en la familia podía molestarse en entender el papeleo financiero. Pensaron que seguiría manejándolo por lealtad. Durante un tiempo, lo hice, pero luego llegó el cuarto mes. Mi salud se estabilizó, mi fuerza regresó y, con ella, una extraña claridad enfocada. Observé mi situación, todo lo que había soportado, y me di cuenta de algo. No esperaban nada de mí. Ni amor, ni éxito, ni siquiera supervivencia. Era invisible hasta que era útil. Así que me volví silencioso y útil para mí mismo. Comenzó con la cuenta. Revisé cada cláusula, cada estipulación en el testamento y me di cuenta de algo hermoso. Los fondos estaban destinados a emergencias familiares. Pero no había ninguna cláusula que definiera quién decidía lo que eso significaba. Y como la única persona con poder notarial en el archivo, no tenía que pedir permiso. Hice algunos movimientos silenciosos, algunos cambios de firma y luego tomé medidas. No diré exactamente lo que hice todavía, pero digamos que me aseguré de que notaran mi ausencia. No solo emocionalmente, no solo físicamente, financieramente, estructuralmente. El tipo de ausencia que se siente en los estados de cuenta de la hipoteca y las facturas de los servicios públicos. El tipo de ausencia que te hace mirar a tu alrededor y preguntarte, ¿cómo perdimos el control de esto? Y ahora están llamando todos los días. Mamá dejó un mensaje de voz ayer con ese tono frenético y jadeante que siempre usaba cuando intentaba sonar maternal. Sergio, cariño, solo llámanos. Estamos preocupados. Solo queremos hablar. Los mensajes de papá son más fríos. Estás siendo inmaduro. Basta de esto. Adela incluso envió un mensaje de texto de una sola línea. Si esto es por lo que dijo papá, no lo dijo así. No respondía un solo mensaje durante 3 semanas. No porque no tuviera nada que decir, sino porque tenía demasiado. Y nada de eso merecía ser entregado en un hilo de texto o una llamada de pánico. Quería que sintieran lo que realmente significa el silencio. No el tipo de silencio que proviene de cenas incómodas o cumpleaños ignorados, sino el tipo que resuena, que se vuelve más fuerte cuanto más tiempo se ignora. El tipo que te hace cuestionar tus propios recuerdos y elecciones. Mientras tanto, recuperé mi fuerza. Comencé a trabajar de nuevo a tiempo parcial al principio, luego gradualmente a tiempo completo. Me cuidé mejor. Me inscribí en terapia. Dejé de ayudar a personas que nunca me ayudaron. Y lentamente, comencé a darme cuenta de que no necesitaba su versión de familia para estar completo. Solo necesitaba dejar ir la idea de que alguna vez me verían como yo quería ser visto. Pero no había terminado. Permítanme retroceder por un segundo y explicar cuál fue ese movimiento que no vieron venir. Entonces, ¿recuerdan la cuenta de inversión que mencioné antes, la que dejó mi abuelo? Resulta que cuando falleció, dejó un rastro silencioso de fideicomisos y cláusulas en su lugar, algo sobre salvaguardar a la próxima generación de repetir los errores de la última. Y aunque mis padres siempre dijeron que era un anciano blando sin columna vertebral, la verdad es que no confiaba en ellos. No completamente. Confió en mí. Me nombró albacea de su patrimonio cuando cumplí 25 años. No se lo dijo a nadie. Ni siquiera me di cuenta de la profundidad hasta que empecé a revisar los documentos legales durante la recuperación. Y enterrado en esa letra pequeña había una disposición que decía que el albacea tenía la discreción exclusiva sobre el fondo familiar de emergencia. El que mis padres habían estado usando para las meteduras de pata de Adela durante los últimos 6 años. Pensaron que a esa cuenta le quedaban unos 7,000 pesos.
Lo que no sabían es que el abuelo también había invertido en algunos bonos municipales a largo plazo que vencieron el año pasado y se incorporaron silenciosamente al fondo sin previo aviso. Para cuando lo descubrí, el saldo era de poco más de 86,000 pesos. Y como tenía el control exclusivo, hice 3 movimientos. Primero, hice que la cuenta se renombrara formalmente con mi nombre como beneficiario y administrador principal. Segundo, transferí el 60% del fondo a un fideicomiso separado a mi nombre, bloqueado para el acceso a menos que sea por orden judicial directa. Y tercero, congelé su acceso a la cuenta conjunta original debido a actividades sospechosas y la reclasifiqué bajo revisión administrativa, lo que, gracias a mi documentación de cómo se gastaron los fondos a lo largo de los años sin reembolso ni justificación, calificó como mal uso según los términos del fideicomiso. En resumen, no tomé el dinero. Lo protegí de ellos y luego esperé. Al principio, no pasó nada. Supuse que aún no habían revisado la cuenta. O tal vez simplemente asumieron que el saldo era bajo por sacar a Adela, así que no tenían prisa por volver a usarlo. Pero luego vinieron las llamadas. Papá llamó primero. Hola, solo me preguntaba si sabes por qué la cuenta fiduciaria no nos deja entrar. Intentamos configurar una transferencia para ayudar a Adela con el alquiler. Solo algo a corto plazo. No contesté. 2 días después. Sergio, esto no es gracioso. Tu madre está preocupada enferma. Llámanos. Yo no lo hice. Luego recibí un correo electrónico de mamá. Uno de esos pasivo-agresivos disfrazados de preocupación. Hola, cariño. Notamos algunos cambios con el fondo del abuelo. Si has hecho algo, solo queremos entender. Tal vez cometimos errores. Todos somos humanos. Pero por favor, no hagas algo de lo que te arrepientas. La familia permanece unida. La familia permanece unida. Ese me hizo reír a carcajadas. El mensaje que rompió la maldita represa provino de Adela. Me envió un mensaje de texto un martes por la tarde. Está bien. No sé qué hiciste, pero papá está furioso. Dijo que está saboteando a la familia. Por favor, llámalo antes de que esto empeore. Peor, ni siquiera había comenzado. Unos días después, papá apareció en mi edificio de apartamentos. Lo vi por la mirilla, con la cara roja, caminando de un lado a otro, murmurando para sí mismo por teléfono. No abrí la puerta. Se fue después de 30 minutos y no dejó una nota. Simplemente llamó una y otra vez, su tono cada vez más enojado. Pero incluso entonces, permanecí en silencio. Lo que todavía no sabían, lo que no podían saber es que también había tomado medidas con el bufete de abogados del abuelo. Organicé una auditoría formal de los retiros originales que habían hecho de la cuenta durante los últimos 6 años. Tenía estados de cuenta, capturas de pantalla, mensajes de texto, facturas de los gastos comerciales de Adela que eran claramente fraudulentos. Lo recopilé todo y lo envié a la firma con una nota. Por favor, revise si hay una posible violación de las pautas del fideicomiso, el artículo 12 de la documentación original del patrimonio. Recibí una respuesta cortés 2 días después de una mujer llamada Margarita en la firma. Me agradeció por ser minucioso. Dijo que abrirían una revisión silenciosa. Esto podría tomar algún tiempo, advirtió. Le dije que tenía tiempo, y luego comenzó la verdadera repercusión. Adela me llamó una noche, arrastrando las palabras. ¿Sabes siquiera lo que has hecho? Ella espetó. Has arruinado todo. Iban a ayudarme a conseguir un nuevo lugar, y ahora la cuenta está congelada. Estoy atrasada en el alquiler de nuevo. ¿Te importa siquiera? Finalmente respondí, ¿te importó cuando estaba en el hospital y nadie me visitó? ¿Cuándo no podía permitirme comer y mamá dijo que solo estaba siendo dramático? ¿Te importó? Hubo silencio. Entonces la llamada se cortó. Ninguna disculpa. No, no lo sabía. Solo silencio. Es extraño las cosas que sientes después de algo así. Esperas satisfacción, alivio, poder. Pero lo que sentí fue libertad. Ahí fue cuando supe que estaba listo para el paso final.
El movimiento que realmente no vieron venir. El que finalmente cortaría las cuerdas que pensaban que siempre podrían tirar. El paso final no fue venganza. No se trataba de castigarlos. Al menos no en el sentido tradicional. Se trataba de cerrar la puerta que seguían abriendo con culpa y manipulación. Se trataba de hacerlo permanente esta vez. Pasé la semana siguiente poniendo todo en marcha. Comencé con mi testamento. Lo sé, dramático para un joven de 29 años, ¿verdad? Pero después del susto de salud, ya no me arriesgaba. Me reuní con un abogado recomendado por un amigo que me ayudó a redactar todo limpiamente. Lenguaje simple, hermético. Me aseguré de que ninguno de mis activos, actuales o futuros, volviera a canalizarse hacia ellos. Ni un centavo, ni una porción de capital, ni un centavo de mis ahorros, jubilación o seguro. Luego fui al banco y actualicé mis beneficiarios. Eliminé a mis padres y a Adela de cada formulario y cada póliza. Enumeré a un amigo mío, Ulises, como mi contacto de emergencia en su lugar. Ulises es el tipo de persona que aparece sin que se lo pidan. Me ha visto en mi peor momento y nunca me ha juzgado por ello. Lo conozco desde la universidad y ni una sola vez me ha hecho sentir como una ocurrencia tardía. Luego vino la parte más difícil. Hay un depósito en la ciudad donde guardaba un montón de cosas familiares, álbumes de fotos, cartas, algunas reliquias que el abuelo dejó atrás. Mis padres no tenían ni idea de que las tenía. Después de que el abuelo falleciera, me ofrecí como voluntario para encargarme de la limpieza de su casa, y no les importó lo suficiente como para cuestionar lo que me llevé. Dentro de la unidad había fotos de mi infancia. Tarjetas de cumpleaños de mi 6º cumpleaños. Una foto enmarcada de Adela y yo en un arenero, con su brazo alrededor de mi hombro. Solía significar algo. Pero cuando lo miré ahora, todo lo que vi fue como la imagen estaba congelada en el tiempo mientras la realidad se había podrido lentamente debajo de ella. No los tiré, pero hice algo que nunca pensé que haría. Los empaqueté, los etiqueté, volví a casa y los dejé en casa de mis padres temprano en la mañana antes de que nadie estuviera despierto. Coloqué la caja justo en el escalón de la puerta. Sin nota, sin explicación, solo una caja llena de recuerdos que ya no merecían. Y ese mismo día, fui a la oficina de correos y presenté un formulario de cambio de dirección. No solo para el correo, sino para todo. Los eliminé de todos los contactos de emergencia, los borré de cualquier acceso a mis cuentas y me aseguré de que todo rastro de mi vida ya no estuviera vinculado a la de ellos. Luego hice una parada más. El bufete de abogados que manejaba el patrimonio del abuelo tenía una oficina en el centro. Me reuní con Margarita en persona. Tenía unos 60 años, mirada penetrante, educada a su manera firme pero amable. Revisamos el progreso de la auditoría y confirmó que varios gastos se marcaron como retiros injustificados que abrían la puerta a consecuencias, posiblemente incluso litigios civiles, dependiendo de hasta dónde quisiera llevarlo. No quiero demandarlos, dije. Margarita inclinó la cabeza. Entonces, ¿qué quieres, Sergio? Lo pensé por un segundo. La forma en que mi padre ni siquiera se inmutó cuando me llamó una carga. La forma en que mi mamá asintió como si fuera algo razonable de decir. La forma en que Adela siempre había flotado por la vida, confiada en que alguien la sacaría porque alguien siempre lo hacía. Quiero que sepan que he terminado, dije, no enojado, no gritando. Simplemente terminado. Margarita asintió, tomó algunas notas y deslizó un archivo sobre el escritorio. Entonces querrá firmar esto. Transfiere formalmente todo el control discrecional del fideicomiso a su nueva cuenta privada. Recibirán un aviso de que el acceso ha sido revocado permanentemente. Eso debería dejar las cosas claras. Lo firmé. 2 días después, se desató el infierno. Mi teléfono explotó con llamadas, no mensajes de texto, llamadas. No había escuchado mi teléfono sonar tanto desde los exámenes finales de la universidad. Primero, fue mamá, luego papá, luego Adela otra vez, usando un nuevo número, luego mi tía, luego mi tío. Alguien incluso dejó un mensaje de voz pretendiendo ser un abogado.
como si no supiera que era mi papá usando un nombre falso. Luego vino el correo electrónico grupal. En realidad, se tituló Intervención familiar en mayúsculas. Era un intento desesperado de chantaje emocional cargado con "no lo dijimos así y siempre ha sido parte de esta familia y sentémonos y hablemos como adultos". ¿El golpe final? Adjuntaron una foto antigua. Yo a los 10 años usando una corona de cumpleaños hecha a mano de pie entre mis padres mientras Adela hacía una mueca detrás de mí. El asunto, no borres esto. Casi funcionó. Me quedé mirando esa foto durante 10 minutos, solo sentado allí en mi cama sosteniendo el teléfono, recordando el pecado de la grasa del pastel y la forma en que solía pensar que mi familia siempre me protegería. Recuerdo a papá empujándome en el columpio, a mamá trenzando el cabello de Adela en el porche, todas las pequeñas ilusiones. Luego recuerdo estar acostado en esa cama de hospital, demasiado débil para ponerme de pie, el teléfono vacío, el silencio y la voz de papá en mi cabeza de nuevo. Ella tiene un futuro. Tú solo eres una carga. Esa foto no significaba lo que ellos pensaban que significaba. No era prueba de amor. Era prueba de amor conveniente, de imagen, de fingir, de solo aparecer cuando alguien más estaba mirando. Así que respondí, una línea. Gracias por la foto. Pueden quedarse con el pasado. Ya he seguido adelante. Eso fue hace una semana. No he sabido nada de ellos desde entonces. No directamente, al menos. Pero ayer, Ulises me dijo que recibió un extraño mensaje de voz de mi papá preguntando si estaba bien. Preguntando si me estaba hundiendo, diciendo que estaban preocupados. Preocupados. Curioso, la única vez que se preocuparon por mí fue cuando dejé de contestar el teléfono. Pero todavía no saben la pieza final. Lo que más dolerá, la parte que finalmente cerrará la puerta sin importar cuántas veces toquen. Y eso es lo que viene después. Le di una semana más. No porque no estuviera seguro, sino porque quería ver si el silencio se asentaría, si dejarían de intentarlo, si la culpa que intentaron fabricar eventualmente se extinguiría por sí sola. No lo hizo. No del todo. La última llamada que recibí fue hace 3 días de mi mamá. No gritó, no sollozó. Ella solo habló en este susurro hueco y extraño como si toda la emoción hubiera sido drenada de su voz. Te criamos, dijo. Hicimos lo mejor que pudimos. Tal vez no éramos perfectos, pero eres nuestro hijo. No sé qué te ha pasado, Sergio. Esto no es quien eres, y me quedé allí en mi cocina sosteniendo el teléfono en mi oído mientras esa línea, esto no es quien eres, resonaba en mi cabeza como una campana barata. Pero ella estaba equivocada. Esto es quien soy. No frío, no despiadado, sino alguien que finalmente ha aprendido a no prenderse fuego para mantener a otros calientes. No le contesté. Simplemente escuché. Y cuando colgó, bloqueé el número. Un toque final de la pantalla y listo. Ahora, aquí está la parte que realmente nunca vieron venir. La última pieza que no les había dicho, el último movimiento silencioso que había estado planeando durante casi 4 meses tenía que ver con el legado del abuelo. No el dinero, no la casa, ni siquiera el fondo fiduciario. Era su nombre. Mira, mi abuelo fue un inmigrante de primera generación que comenzó su propia pequeña empresa a principios de la década de 1970. Nada enorme, solo un modesto negocio de administración de propiedades que creció lentamente a través de la consistencia y el boca a boca. Cuando falleció, tenía una cartera de 6 propiedades y una reputación de integridad. Se lo dejó a mi papá para que lo administrara, pero me dio una parte de la propiedad como un amortiguador legal porque, en sus palabras, tu padre quiere decir bien, pero no siempre piensa las cosas bien. Bueno, no pensar las cosas bien era decirlo suavemente. Después de que el abuelo falleciera, papá se volvió engreído. Refinanció uno de los edificios para pagar el viaje empresarial de Adela, que se hundió en menos de un año. Luego contrató a Adela para que llevara la contabilidad, a pesar de que una vez llamó a Excel esa aplicación matemática verde. No solo era mala en eso. Era criminalmente descuidada. Los pagos de alquiler no se registraron.
Las facturas de servicios públicos se pasaron por alto. Las reparaciones no se abordaron. Para cuando me di cuenta de lo que estaba sucediendo, después de notar los avisos de pago atrasado y rastrear las inconsistencias en el registro de contabilidad compartido, uno de los inquilinos ya se había mudado. Otro presentó una queja ante la ciudad. Ahí fue cuando hice mi movimiento. El abuelo había colocado una cláusula en la estructura de propiedad de la empresa. Si algún socio podía probar una mala administración que amenazara la estabilidad a largo plazo del negocio, podía solicitar una participación mayoritaria. Presenté los documentos en silencio con un abogado corporativo. 2 meses después, se me concedió legalmente la plena facultad de decisión. Mi padre fue destituido como socio gerente. Adela despedida. La junta directiva, lo poco que había, lo aprobó por unanimidad una vez que vieron los libros. Mi primer acto, volví a contratar al antiguo administrador de propiedades que papá había reemplazado, arreglé las reparaciones atrasadas y restablecí la línea directa de soporte al inquilino. También moví la cuenta comercial a un nuevo banco donde establecí estrictos protocolos de gasto. Pero lo más importante, cambié el nombre de la empresa. Dejé caer el nombre de nuestra familia por completo. En cambio, lo renombré con el segundo nombre del abuelo, uno que nunca se había utilizado profesionalmente. Hice que la marca se tratara de responsabilidad, cuidado y legado, y luego envié un aviso formal a mi padre y a Adela con efecto inmediato. Ya no está autorizado para actuar en ninguna capacidad en nombre de la empresa anteriormente conocida como Propiedades Langley. Todas las cuentas, activos y canales de comunicación han sido reasignados bajo nueva administración. Dirija cualquier pregunta a nuestro departamento legal. No es necesario ningún contacto adicional. Nunca supe nada, ni una palabra. Y ese silencio, finalmente se sintió bien. Había recuperado más que dinero, más que poder. Había recuperado el control de mi propia narrativa, algo que habían secuestrado hace años y reescrito para adaptarse a su comodidad. En su versión, yo era el callado, el confiable, el que siempre había vuelto a casa para el Día de Acción de Gracias, sin importar cuántas veces me pisaran. Pero ya no era su historia. Ahora, vivía en una parte diferente de la ciudad. Mi apartamento era pequeño pero limpio, lleno de mis cosas, mis decisiones. Tenía un grupo creciente de amigos, personas que se registraban, que se reían de mis chistes tontos, que no medían mi valía contra los fracasos de otra persona. Y sin embargo, había momentos, silenciosos, en los que me despertaba y sentía este repentino y crudo anhelo por algo que no podía nombrar. No arrepentimiento, solo dolor. Tal vez el tipo que te ataca cuando te das cuenta de que las personas que te criaron nunca te vieron realmente. Pero el dolor pasa eventualmente como una mala tormenta. Y a veces la curación no es ruidosa. Es solo elegir día a día no dejar que la crueldad de alguien te defina. Ni siquiera si son familia, especialmente si son familia. El último cabo suelto llegó inesperadamente a través de una carta. Era de uno de los antiguos inquilinos del abuelo. Una maestra jubilada llamada señora Benítez, que vivió en una de las unidades durante más de 20 años. Escribió para agradecerle por las reparaciones, por mantener su alquiler estable, por enviar a alguien a arreglar su calentador de baño sin que ella necesitara llamar 5 veces. En la parte inferior, escribió, su abuelo estaría orgulloso, no porque haya salvado los edificios, sino porque recordó para quién eran. Me quedé allí durante mucho tiempo, mirando esa línea. Y por primera vez en años, sentí algo inquebrantable asentarse en mi pecho. Paz. Ya no estaba enojado. No estaba tramando nada. No estaba esperando una disculpa que nunca llegaría. Simplemente había terminado. Podrían pasar el resto de sus vidas fingiendo que no me rechazaron. Podrían reescribir la historia, decir que reaccioné exageradamente, decir que siempre fui distante. Pero la verdad es que les di más oportunidades de las que jamás se ganaron. Les di más amor del que jamás devolvieron. Y cuando me hicieron elegir entre mi salud y su conveniencia, me elegí a mí mismo. Y seguiré eligiéndome cada vez.